Hola, hola, compañeras de pedagogía, estamos aquí. Buenos días, les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a ir con nuestras últimas ya clases, la recta final de nuestra materia, para después reiniciar, hacer examen la próxima semana, pero pues ya lo veremos en lo que viene siendo este Zoom. Estamos ya en la parte final y estamos centrándonos ya a lo que viene siendo la conceptualización de la sociología. Cómo los sociólogos o como la sociología, como usted lo quiera ver, ven la problemática de la sociedad, ven la situación de cómo se desenvuelve, se desarrolla, evoluciona la sociedad. Para que en la parte final de nuestro curso pues ya veamos concretamente el pensamiento pedagógico del sociólogo. La pedagogía, como decía al principio, es una profesión, es una actividad, es una ciencia donde intervienen, pues igual son interdisciplinarias o multidisciplinarias. No hay ninguna ciencia, ninguna carrera 100% pura donde solamente se vea lo que es pedagogía, se vea solamente lo que es derecho, lo que es administración. Dado lo que implica el hombre social, dado lo que implica estas profesiones, pues tiene que visualizar algunos temas que complementen lo que viene siendo esa profesión. Y ustedes como pedagogas, pues no son la excepción. Hay economistas que sus puntos de vista los han expuesto a través de lo que viene siendo la pedagogía. Hay sociólogos, hay psicólogos, hay inclusive abogados, quienes también manifiestan su punto de vista sobre la pedagogía, lo cual no es malo. No podemos entender que porque no siendo expertos no pueden opinar, sino al contrario. La sociología pues ve la educación como una parte, la cultura. De hecho, la educación pertenece a la cultura. Y la cultura es como un producto, como una actividad que surge innovadora del ser humano. Y junto con la cultura, pues un aspecto también viene siendo la educación. Entonces, como es un fenómeno o una situación, un aspecto que se presenta dentro de la sociedad y que no solamente es reciente, sino que desde el hombre primitivo ya existía esta intención, esta intuición de educar, de enseñar a las generaciones o a los niños, pues en sus tiempos rudimentarios, pues lo típico, el hombre, pues lo típico que era la caza de animales, la mujer que era lo típico, pues la domesticación de animales, lo que viene siendo la recolección de frutos y así por el estilo. Es por ello que siempre se ha dicho que en todos los tiempos los primeros grandes maestros o los primeros maestros que hemos tenido en nuestra vida y que siguen siendo, pues son los padres. Ellos son los primeros en enseñarnos, en educarnos, en darnos consejos, en darnos valores, que después se traspasa a lo que viene siendo la escuela, para que la escuela de manera oficial, de manera ya más formal, puede ir dando el conocimiento, la sapiencia que se requiere conforme a la evolución y conforme al desarrollo del educando. Situación que en la antigüedad no se veía así, pues se estimaba que entre un niño y un joven o un maduro no había mucha diferencia. Se estimaba que al final, siendo seres humanos, tenían la misma captación o las mismas cualidades o facultades para poderlo llevar a cabo. Poco a poco empezó a cambiar esta idea a partir de Juan Jacobo Rousseau, filósofo, economista y también pedagogo, quien influye en cuanto a sus formas de ver las cosas. Es por ello que no podemos ser, digamos, especie de envidiosos y pensar que las ciencias son puras, son únicas y deben de estar formadas únicamente por profesionales, perdón, de esa actividad, sino que estamos vinculados en un mundo tan complejo, tan disperso, donde son muchos los factores que influyen, y es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo influyen muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para poder vincular mejor un concepto de educación, un mejor concepto de pedagogía. De hecho, al principio, pues hoy estás viviendo la famosa cuestión de las socioemocionales, habilidades socioemocionales. Pero en tu larga carrera, que yo espero apenas inicias, ya empezás, pero que va para largo, eres joven, vas a ver cómo constantemente, de acuerdo a los sexenios, de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo al secretario de Educación Pública, vas a empezar a ver cómo cambian las cosas, cómo de repente viene un gobierno, tiene su plan de estudios, viene otro gobierno lo cambia, viene otro gobierno lo cambia, y vamos a ir cambiando de modelos en modelos, de sistemas en sistemas. Porque justamente, pues cada presidente, cada secretario de Educación trae sus ideas, trae su pensamiento, etcétera, etcétera.
Hoy tenemos una pedagoga, 100% pedagoga, que es Delfina Gómez, si no recuerdo su apellido, que está en la Secretaría de Educación Pública. Y es de las pocas veces en que una persona dedicada a la educación ocupa ese cargo. La mayoría de los cargos son políticos. Siendo mi amigo, pues lo nombro secretario de Educación Pública, nombro esto. Y de esta manera ellos llevan a cabo lo que viene siendo su actividad. El día de hoy vamos a ver lo que son las teorías y las corrientes sociológicas y lo que vienen siendo sus exponentes. Y al final, en la segunda clase, vamos a entrar ya a ver el punto de vista sociológico dentro de lo que viene siendo la educación con Augusto Comte, o Augusto Comte, que al salir me dijo, no es Comte, maestro, es Com. Pero sigo esa regla de que si no sabes pronunciar en el idioma el nombre propio de una persona, pues entonces dilo tal como se lee, no tal como se pronuncia. Entonces vamos a ver pues las teorías y las corrientes sociológicas y sus exponentes. Un poquito más la vinculación entre pedagogía y sociología, por eso el tema sociología de la educación. Es decir, cómo la sociología ve este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo la sociología, que estudia la sociedad de forma global, y dentro de esta forma global, una de sus partes o elementos es la cultura. Y uno de los elementos o partes de la cultura es justamente la educación. Vamos a ver lo que son las teorías sociológicas. Para resumir, pues eso es lo que es el funcionalismo, lo que viene siendo el estructuralismo, funcionalismo, y todas cuantas teorías han existido, tal por Parson, Emilio Durkheim y demás exponentes. ¿Qué son las teorías sociológicas? Las teorías sociológicas son las ideas o pensamientos que visualizan y analizan la sociedad en su conjunto. Que analizan la sociedad en su conjunto en lo que es su evolución y su problemática. Tratan de explicar los fenómenos propios de la sociología. Esas son las teorías sociológicas. Son ideas, son pensamientos que visualizan y analizan la sociedad en su conjunto de forma integral, de forma contextual, su evolución y su problemática. Pero no solamente la estudian, la analizan, sino que al igual como los médicos o los doctores, vaya pues la comparación, tratan de explicar dichos fenómenos, solamente tratan de encontrar la solución a lo que vienen siendo los mismos. Vivir en sociedad, como lo hemos visto, no es fácil. Vivir en sociedad y mantener una sociedad no es fácil. Si vemos y damos una vuelta a nuestro alrededor del mundo, pues vemos los constantes problemas, que manifestaciones, que mítines, que inconformidades, que eventos migratorios, que amenazas de guerra, que enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, la sociedad en su complejidad, en su integridad, como los sociólogos la tratan de analizar, pues no solamente es ver un aspecto, sino ver todos los aspectos. Y parte fundamental de la sociedad es justamente eso, la educación. Y parte fundamental de la sociedad es lo que viene siendo su desarrollo, su progreso, su avance. Una de las muchas definiciones de la educación es que a través de ella se trata de mantener el conocimiento o se trata de transmitir el conocimiento de generación en generación, precisamente para que ese conocimiento pues no se pierda, se mantenga y se pueda heredar a las siguientes generaciones, que en algún día puedan cambiar pero que se mantengan. Ejemplo, Albert Einstein, desde que creó su famosa fórmula E es igual a mc cuadrada, la fórmula de energía, se ha mantenido y hasta el momento se mantiene y se sigue traspasando de generación en generación, lo mismo al principio de Arquímedes, que viene de la época de los siglos, y otros más. Todo lo que Pitágoras estableció y que se mantiene. Entonces, gracias a la educación formal, donde ya de manera oficial se transmite ese conocimiento, es como se ha ido manteniendo todo esto. Y es así como algunos sociólogos visualizan la educación. La educación no es sino más que transmitir, más que conservar el conocimiento, la información, que de generación en generación debe irse dando para que de esa manera se pueda mantener y en base a esos conocimientos como bases o fundamentos puedan generarse nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos pensamientos que permitan un mejor avance, un mejor progreso a lo que vienen siendo los seres humanos. Lo tenemos en el inicio de la aviación. Los primeros aviones fueron un completo fracaso, difícilmente el hombre podía dominar la atmósfera o el aire, etcétera, y además antes de eso pues era una fantasía, era algo ficticio, una utopía, que algún día el hombre pudiera volar.
Y hoy, como usted lo sabe, pues ya está pensando en viajar a Marte, ya inclusive hay una empresa privada que está ofreciendo viajes espaciales, ya no viajes normales, que ya están dominados. Si no, vamos a la siguiente etapa, los viajes espaciales. Y a cómo vamos, a lo mejor a usted le toca vivir, tal vez no esta etapa, pero sí el inicio de querer hacer ya viajes a lugares concretos como la Luna, como Marte, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra esto? Pues justamente porque se ha ido transmitiendo el conocimiento. Se ha ido pasando el conocimiento a través de lo que están siendo las escuelas. Ya hablaremos de este tema en la parte final de nuestro curso para que analicemos cómo los sociólogos visualizan la educación y cómo aportan ideas justamente a la educación. Las teorías sociológicas, repito por última vez, son las ideas o pensamientos que visualizan y analizan a la sociedad en su conjunto, su evolución, su problemática, tratan de explicar los fenómenos propios de la sociología y obviamente tratan de darle una solución a los mismos. Se fundamentan en las corrientes económicas y filosóficas que son el capitalismo, idealismo y el socialismo, materialismo. Esas teorías sociológicas se fundamentan en lo que viene siendo dos corrientes económicas, el capitalismo por un lado y el socialismo por el otro lado. Pero se fundamentan en dos corrientes filosóficas, el idealismo por un lado y el materialismo por el otro lado. En una forma muy somera, recordemos que el capitalismo sostiene que la economía o la producción debe ser manejada por los particulares. En esencia es capitalismo. Que la economía, la producción de un país debe ser manejada por los particulares, por las empresas privadas. Que el Estado no debe de intervenir en la economía. Que el Estado debe limitarse a guardar la estabilidad, el orden, la paz y la seguridad dentro de un país. Pero el Estado no tiene por qué ser productor. De tal suerte que pensamos en México, Pemex debe ser de empresas privadas y no del gobierno. La Comisión Federal de Electricidad debería ser manejada por empresas privadas y no por el gobierno. Es decir, el gobierno no tiene que manejar la producción, la economía. De tal suerte que la CONASUPO no debería de existir, o Liconza, leche instalada CONASUPO, no debe existir, sino que debe ser manejada por una empresa privada. Eso es en esencia capitalismo. Socialismo es lo contrario. Socialismo sostiene que el Estado, la autoridad, es la que debe de manejar, la que debe de llevar a cabo la economía y la producción. El socialismo es lo opuesto al capitalismo y sostiene que la economía, la producción debe ser manejada, planeada, llevada a cabo por el Estado. Que el Estado, por tanto, debe manejar las empresas, fijar los precios, hacer los productos, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre capitalismo y socialismo, desde el punto de vista económico. Y los sociólogos se basan en estas teorías para poder explicar y establecer sus teorías sociológicas. El otro fundamento de las teorías sociológicas es el idealismo y el materialismo, corrientes filosóficas. Según el idealismo, las ideas, el pensamiento, el espíritu, diríamos, da origen a la materia. Son las ideas las que hacen o dan origen a la materia. No en el sentido de abracadabra que aparezca 1,000,000 de pesos y aparece 1,000,000 de pesos, ¿no? Sino en el siguiente sentido. Piensa bien que para hacer un reloj, hacer un coche, antes de hacerlo, el diseñador, el ingeniero o la persona que lo hace, lo piensa. Un arquitecto, cuando le dicen quiero hacer un edificio, quiero que me construya un edificio, el arquitecto lo piensa, lo analiza en su mente. Le ponemos un mezanín, le ponemos tantos estacionamientos, va a tener una entrada principal, va a tener esto. Sí, empieza a planear todo. Empieza a imaginar y a planear, pero en su mente todo. Vamos a poner un lobby, vamos a poner un penthouse, vamos a poner 2 elevadores, uno de carga, uno para personas, van a quedar del lado izquierdo, a lo mejor al revés del lado derecho. Vamos a poner ventanales, no, mejor vamos a poner otro tipo de cuestiones, etcétera. Es decir, ve cómo la mente, cómo las ideas, cómo los pensamientos crean a la materia. Es idealismo. Las personas, las automotrices, como son Ford, como son Chevrolet, como son Toyota, etcétera, antes de crear el coche del año
2020, 2030, 2040, que de hecho no existen, es cuando los ingenieros lo empiezan a imaginar. Oye, si le ponemos unos faros triangulares en lugar de ovalados o redondos. Oye, y si la defensa la hacemos mejor con esas características igual con las que tiene. Oye, si lo hacemos de una sola puerta y no de 4 puertas. Oye, y si le ponemos esto, es decir, lo están imaginando, lo están pensando. Entonces, como puedes ver, son las ideas las que crean a la materia. ¿eh? Si no hubiera ideas, pues simplemente, si el hombre no hubiera tenido ideas, estaríamos ahorita como los animalitos en los tiempos primitivos. Viviríamos encuerados, viviríamos de los animales, estaríamos dedicados a la caza, a la pesca, porque el hombre en su afán de superación empieza a imaginar cosas. El hombre vivía en las cuevas, porque ahí entendió cómo era el medio natural de vivir, pero encontró inconvenientes dentro de las cuevas. Entonces empezó a idealizar, a pensar, a imaginar casas. Cuando se imaginó y dijo, si las hacemos de madera, si hacemos así, las empezó a realizar. Entonces ve cómo las ideas, cómo el pensamiento va a crear a la materia. ¿Sí? Entonces las ideas son las que crean a la materia. ¿Sale? Ese es idealismo. El materialismo es lo contrario. Realmente dice que no, que es la materia la que crea a las ideas. ¿Por qué? Para que haya ideas se requiere que haya materia. ¿Dónde salen las ideas? Pues del cerebro. El cerebro es materia. Entonces, para que haya ideas requerimos que haya materia. Y entonces la materia, el cerebro, es el que crea a las ideas. Es decir, es antes de lo que son las ideas y el pensamiento. Si no hubiera materia, pues no habría ideas. Si no hubiera cerebro, si los seres humanos no tuviéramos nuestro cerebro tan desarrollado, pues no habría materia, todo seguiría igual, tal como está, insisto, en un plan selvático, en un plan primitivo, quizás encueraditos, quizás pues como el hombre de Neandertal, de Cromañón, etc. Entonces, para que haya ideas, se requiere que haya materia, porque si no hubiera materia, pues entonces, si no hay materia, no hay seres humanos, no hay cerebro, ¿de dónde salen las ideas? Es el clásico galimatías de quién es primero, si la gallina o el huevo. ¿Tú ves que la gallina? Bueno, pero para que haya gallina necesitamos que haya un huevo. Bueno, entonces es primero el huevo. Sí, pero para que haya un huevo necesitamos que haya una gallina que haya puesto ese huevo. Y después viene alguien y dice, bueno, pues entonces necesitamos un gallo. Entonces, ¿quién es primero, gallina, gallo o huevo? En fin, jóvenes, en base a estas ideas, a estos pensamientos que enriquecen tu análisis, que enriquecen tu forma de ver las cosas, que amplían tu criterio, porque es lo importante de la filosofía, ¿eh? La filosofía no es choro, compañeros, compañeros, no es rollo, no es el concepto que muchos dicen, no, son locos que inventan. No, si analizáramos a profundidad la filosofía, que veremos en filosofía, de la educación, vas a ver qué ideas hay que nunca te imaginabas pensar de esa manera, nunca te imaginabas. Es que un filósofo ve lo que usted y yo no vemos. Un filósofo ve lo que lamentablemente usted y yo no vemos. Él profundiza, él analiza a través del pensamiento y ve las cosas de otra manera, y es lo importante. En fin, las teorías sociológicas se fundamentan en las corrientes económicas, capitalismo, socialismo, que son contrarias, y las corrientes filosóficas, idealismo, materialismo, que obviamente vienen siendo lo contrario, dando lugar o agrupándose en dos grandes teorías sociológicas, y con esto nos ahorramos una gran temática de nuestro curso, al tener que hablar de Durkheim y su funcionalismo, de Tal Colparson y su estructuralismo funcionalismo, de Levi-Strauss y su estructuralismo, de Spencer y lo que viene siendo su organicismo o su organismo evolucionista y demás cuestiones. Dando lugar o agrupándose en dos grandes teorías sociológicas, el funcionalismo basado en el capitalismo idealismo y la teoría del conflicto basada en el socialismo materialismo, ¿sale? Dando lugar a dos grandes teorías sociológicas, el funcionalismo basado en el capitalismo idealismo y la teoría del conflicto basado en el socialismo materialismo. A unos autores llaman que la primera teoría del funcionalismo es la teoría del orden y la otra, la segunda teoría del conflicto, es la teoría del desorden. Bueno, para algunos, para más sencillo, la del funcionalismo no es más que la teoría del orden. Y la segunda teoría del conflicto es la teoría del desorden.
¿Quiénes son los exponentes del funcionalismo? Pues aquí tenemos todos los que marcan nuestro temario y que los podemos resumir en uno solo. Emilio Durkheim o Durkheim y el funcionalismo. Augusto Comte o Augusto Comte y el positivismo. Herbert Spencer y el positivismo evolucionista. Levi Strauss y el estructuralismo. Robert Merton y Tal Parson y el estructuralismo funcionalismo, que en esencia vienen siendo las corrientes sociológicas y que de un plumazo las juntamos, las unimos, las conformamos en la llamada teoría sociológica del orden o del funcionalismo. Repito quiénes son ellos, algunos los leo tal como se escriben, más no como se pronuncian, y perdón por mi ignorancia en el English class y en el francés también. Emilio Durkheim o Durkheim y el funcionalismo. Augusto Comte y el positivismo. Herbert Spencer y el positivismo evolucionista. Levi Strauss y el estructuralismo. Robert Merton y Tal Parson y el estructuralismo funcionalismo, compañeros. Que algunos de ellos vamos a visualizar al final. En la segunda clase vamos a empezar por ver por Augusto Comte. En algunos aspectos por su importancia y su aportación que hizo a la educación a través de lo que viene siendo el famoso laicismo, es decir, la educación laica. Emilio Durkheim es el creador del funcionalismo, Augusto Comte del positivismo, Herbert Spencer es autor del positivismo evolucionista, Levi Strauss el del estructuralismo, y Robert Merton y Tal Parson pues juntan a Emilio Durkheim, juntan a Levi Strauss y te crean una especie de tendencia ecléctica, corriente ecléctica, llamándole estructuralismo, funcionalismo. Total, los dos tienen razón y vamos a crear una tendencia ecléctica llamada estructuralismo, funcionalismo. La teoría del conflicto, ¿quiénes son los ponentes? A diferencia del anterior, son principalmente dos. Carlos Marx y Federico Engels, con sus teorías del materialismo dialéctico, de la lucha de clases sociales y de la dictadura del proletariado. ¿Quiénes son los exponentes de la teoría del conflicto o la teoría del desorden? Son dos alemanes, Carlos Marx y Federico Engels, con sus teorías del materialismo dialéctico, la lucha de clases sociales y la dictadura del proletariado, compañeros. Ahora, regresemos al funcionalismo. ¿Cuáles son sus principios o sus postulados? Principios o postulados del socialismo es que la sociedad es una gran estructura, cuyos elementos o partes, leyes, autoridades, empresas, escuelas, iglesias, bancos, etc., están debidamente integrados, relacionados y coordinados, que permiten el funcionamiento de la sociedad, compañeros. Vivir en sociedad implica tener una gran cantidad de instituciones, de autoridades, de empresas que permiten vivir en sociedad. La sociedad, por tanto, es una gran estructura, es un gran esqueleto, es una gran organización, que como un todo está conformado por varias partes. Esas partes son las empresas, son las escuelas, son las iglesias, son las leyes, son las autoridades, son los centros deportivos, recreativos, en fin. Todo eso es una sociedad, una gran estructura. Y sus elementos, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, están debidamente integrados, debidamente relacionados y lo más importante, coordinados, compañeros. Lo cual permite el funcionamiento, de ahí el funcionalismo, el nombre de funcionalismo, permite el funcionamiento de la sociedad. Porque el ser humano ha creado este tipo de instituciones, de autoridades, de entes, que ha permitido que la sociedad funcione, que ha permitido que la sociedad pueda trabajar y pueda funcionar. Porque de otra manera, imagínate, sería el caos, sería el desorden. Es obvio que a usted ni a mí nos gustan las autoridades. Que no haya un agente, que no nos gusta que un agente de tránsito nos detenga, pensando que vamos en nuestro coche y de repente, como dicen ellos, oríllese a la orilla, a ver joven, oríllese a la orilla, y empieza a pedirnos documentos. Es lo que no nos gusta, que tengamos autoridades que nos indiquen lo que debemos y no debemos de hacer. Y que al igual como los anarquistas o las famosas feminazis, pues queramos hacer libremente nuestra voluntad, sin que nadie nos detenga, nadie nos impida hacer, romper, quemar y hacer cosas y destrozos y medios. Pero si habiendo autoridades, habiendo leyes, habiendo todo,
Usted me dice, pero es que de todos modos hay robos, secuestros, extorsiones, violaciones. Pues sí, si habiendo autoridades, ejército, marina, presidentes, diputados, senadores, presidentes municipales, hay violencia, imagínate si no hubiera ningún tipo de estas personas. Si habiéndolas existen, ahora imagínate si no las hubiera. Pues simplemente volvíamos a una época de la barbarie, donde el más fuerte se impone sobre el más débil, donde el pez gordo se come al pez flaco y caeríamos, por tanto, en una situación en donde se impondría la ley del más fuerte. Y ese más fuerte impondría sus propias, es decir, regresaríamos una vez más a lo mismo. Un señor fuerte, todopoderoso, que a través de la violencia, de lo que tú quieras, impondría sus reglas. Saben que aquí las cosas van a ser a mi manera. Por eso del anarquismo pues es algo utópico, es difícil de concebir, porque los seres humanos no hemos sabido vivir en sociedad. Entonces el funcionalismo nos habla que la sociedad es una gran estructura, un gran esqueleto. Es una estructura que está integrada por varios elementos, por varias partes. Esos elementos o partes son las escuelas, las empresas, las iglesias, las autoridades, las leyes y todo lo que te puedas imaginar. Y están debidamente integrados, debidamente coordinados, relacionados, que permiten el funcionamiento de la sociedad. Pues esta teoría también se llama la teoría del orden, porque pues todo hay un orden que permite el funcionamiento de esta sociedad, de este conglomerado humano. Si aún es difícil vivir en sociedad, imagínate lo difícil que sería sin que no tuviéramos una autoridad, una ley que nos dijera lo que hemos de hacer. Ahorita con las lluvias, ve cómo se ponen las grandes avenidas y los conflictos que trae, o cuando algunos manifestantes toman una avenida principal, la bloquean, impiden el tránsito de coches y ve todo lo que provoca. Si habiendo una reglamentación, un orden, ve lo que provoca. Ahora imagínate si no hubiera esa reglamentación, ese orden, no, nos estaríamos matando constantemente el uno hacia el otro. Si en una escuela no hay disciplina, si en una escuela no hay orden, pues es el caos, ¿sí? Si en una escuela dejamos que cada quien haga lo que quiera, si llama la atención, hay un error que yo le veo a la psicología educativa, ¿sí? Porque hemos hecho que ahora los niños cristal o la generación cristal, pues simplemente ni les digas nada, déjalos, ¿sí? Porque si dices algo, pues son respondones, son altaneros, no paso, no voy a hacerlo, no lo quiero hacer. Ah, no sé, ¿a qué paso? Así es, sí, pero bueno. Todo a su tiempo, jóvenes, todo a su tiempo. Pasemos a otro postulado, otro principio del... Cuando hay equilibrio entre las partes, existe orden, hay paz y estabilidad social. Si en una sociedad las partes, iglesias, Estado, autoridades, leyes, empresas, escuelas, centros comerciales, etcétera, entonces hay un equilibrio, pues en consecuencia, al haber equilibrio entre las partes, la consecuencia es que va a haber orden, va a haber paz, va a haber estabilidad, va a haber pues un mundo feliz. Por eso a esta teoría se le conoce también como la teoría del orden, porque pues todo es un orden, todo es una organización, una estructura en donde los elementos o las partes están íntimamente relacionados, íntimamente vinculados y coordinados, que permiten que entonces haya un equilibrio. Y al haber ese equilibrio, pues entonces hay una sociedad sana, una sociedad funcional, ahí el nombre de funcionalismo otra vez, una sociedad funcional donde las partes que llevan ese orden, llevan ese equilibrio, pues van a dar como consecuencia orden, paz, estabilidad y todo lo que anhelamos o lo que queremos justamente las personas o los que integramos parte de una sociedad. Sin embargo, nos dice este postulado que cuando hay desequilibrio entre las partes, entonces se producen enfermedades, patologías y conflictos sociales. Así que hablamos de patologías individuales, también hablemos de patologías sociales, compañeros. Corrupción, pobreza, prostitución, drogadicción, alcoholismo, trata de blancas, es decir, todo lo que implica vivir en una sociedad. Al haber desequilibrio entre las partes, a no haber coordinación, relación entre las partes, entonces van a producir enfermedades, se van a producir patologías y conflictos sociales. Desde lo más simple que es un divorcio,
hasta lo que vienen siendo las guerras, los conflictos internacionales. Sin olvidar que en esencia, si hablamos de patologías, hablamos de enfermedades o hablamos de conflictos sociales, insisto, manifestaciones, mítines, delincuencia organizada, robos, asaltos, violaciones, extorsiones, narcotráfico, trata de blancas, venta de órganos, uso de armas exclusivas del ejército, adicciones, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, las famosas ITS, las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, lo que viene siendo el VIH-Sida y cuántas cosas más, y me quedo corto. La pobreza, la extrema pobreza, los cinturones de pobreza, la desigualdad social, ¿sí? La injusticia que existe en todo el mundo, la división entre pobres y ricos, entre países desarrollados y subdesarrollados o países atrasados, la migración, que es un fenómeno que está de África y de Asia hacia Europa, como de lo que es Latinoamérica hacia Estados Unidos, en busca de un mejor nivel de vida, en busca de todo eso. Las dictaduras, la de Nicolás Maduro, la de Daniel Ortega y la de muchos más. Los conflictos bélicos, acabamos de vivir uno entre lo que son los palestinos que buscan recuperar sus tierras y lo que viene siendo Israel apoyado por Estados Unidos. El conflicto que se traían y que aún subsiste entre China y Estados Unidos como grandes potencias. El conflicto que existe entre Europa, Estados Unidos con Rusia con motivo de lo de Ucrania, con motivo de lo de Bielorrusia y varias cosas. En fin, me quedo corto con la enumeración o la citación de tantos conflictos o tantas patologías sociales existen. Y el funcionalismo dice, pues esto es lo que pasa, porque hay un desequilibrio entre las partes, entre los elementos. Lo que va a provocar, por tanto, una sociedad ya no funciona, sino una sociedad disfuncional, ¿sí? Y aquí juntamos todas las teorías de Talcott-Parsons, juntamos las teorías de Durkheim, etcétera, etcétera. Un cuarto postulado del funcionalismo o la teoría del orden es que cuando hay desequilibrio entre las partes, se producen enfermedades, patologías, conflictos sociales, que van desde un divorcio hasta guerras. Y obviamente lo que genera estos conflictos. Un divorcio, pues ya sabes qué es lo que provoca en los hijos, jóvenes disfuncionales, jóvenes que ahora van a crear una sociedad disfuncional. Las guerras, pobreza, muerte, hambruna y no sé cuántas cosas más. Pero nos dice esta el orden. La sociología puede prevenir y sanar esos males. El conflicto reafirma el sistema, no lo destruye. Fíjate bien. El conflicto, las guerras, las patologías, los problemas sociales reafirman al sistema, pero nunca lo van a destruir. Porque ante un desorden, ante un desequilibrio, esto nos permite modernizar las normas y valores. Nos permite meditar que algo está mal, que algo no funciona y que por tanto hay que volver a generar nuevas leyes, nuevos valores, nuevas normas. Para esta manera ir haciendo una sociedad funcional, una sociedad estable. Vaya pues el ejemplo. El caso de la comunidad LGTB, ¿sí? La famosa comunidad lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero y demás situaciones. Hay un desorden desde ese tiempo porque pues, ellos quieren sus derechos, ellos quieren que se les considere como personas, que se les respete su intimidad y sus tendencias, porque tenemos una ideología donde solo hay dos géneros y se acabó. Hombre, hombre y mujer, mujer. Macho, macho y hembra, hembra, si me permites esa expresión. De ahí en fuera, pues no existe otro género, otro tipo de personas, pero este grupo de personas que ahora son una gran parte, no son unos cuantos, como dicen ellos, han salido del closet y se han manifestado. Queremos derechos, queremos libertades, queremos ser considerados humanos y aún así hay gente que no lo quiere concebir así, que lo estima como un pecado. Tenemos el aborto. El aborto ahora ya está legalizado, aunque no en todos los estados. Y esa es una tarea que te voy a dejar desde ahorita, que me investigues cuáles son los estados de la República Mexicana
que ya legalizaron el aborto. El aborto, pues, era algo antisocial, era algo disfuncional, pero fue tanta la presión de los grupos feministas que en todo el mundo, no más en México, empezaron a presionar, empezaron a crear un desorden, a hacer una sociedad disfuncional, manifestaciones, mítines, bloqueos, lo que usted quiera, que entonces la sociedad se tuvo que renovar. La sociedad tuvo que hacer una revaloración de sus leyes, de sus sistemas, de sus valores, etcétera. Y para darle cauce a ese aparente conflicto, aparente esa desestabilización, aparentemente esa destrucción de la sociedad, lo que hizo fue reafirmar y a través de la renovación de sus instituciones, sus leyes y autoridades, pues ahí lo tenemos. La legalización de la marihuana. Apenas en México se está dando, aunque en Europa ya es un hecho. La eutanasia ya se legalizó en Europa, en España hace poco. En México no se ha legalizado y en muchos países más. Pero obviamente la idea es que con el tiempo así va a ser. No hay de otra, compañeros. O compañeras, mejor dicho. Entonces, para el funcionalismo, la sociología puede prevenir y sanar esos males. El conflicto reafirma el sistema, es decir, las patologías, las enfermedades sociales van a reafirmar el sistema, nunca lo van a destruir. Porque al presentarse un fenómeno, como lo he dicho, la comunidad LGTB, el aborto con las feministas y demás problemas que tú te vas a imaginar, va a permitir modernizar las normas y los valores. Yo en lo personal siento que una forma para acabar con el narcotráfico es legalizarlo. O sea, legaliza las drogas, legaliza el consumo de drogas, de todas las que quieran. El que es borracho es borracho. Y el que es borracho va a buscar la forma de comprar su alcohol y lo encontramos en Comercial Mexicana, lo encontramos en tiendas, lo encontramos en cualquier lugar. Pero el que no es borracho, pues no, nunca va a comprar nada. De igual manera, el que es adicto va a comprar su droga en una farmacia, en una tienda, donde sea. Pero el que no es, pues aunque vemos ahí la droga, vemos ahí la cocaína, pues simplemente no, no y no. Si usted es abstemia, pues usted puede ir a la Comercial Mexicana, puede ir a cualquier centro, ve ahí las botellas, brandy, whisky, vodka, tequila, ve todo, y pues no, simplemente no, ¿sí? Por más que digan al 3x2 o al 2x1 o promoción del 40 al 50% o lo que quiera, pues no, no y no. Entonces, de igual manera, el que es drogadicto, pues órale. Y pues ni modo, si tú quieres y encuentras la verdad, pues adelante. Pero, pues cada quien, el mundo de las ciencias sociales, el mundo de la sociología, de la pedagogía, tiene esa diversidad de criterios. Y aquí lo importante son tus argumentos bajo los cuales tú vas a conocer a tu contraparte. Y tus argumentos son fuertes y no les permites que el contraargumento, a través del razonamiento, ellos se puedan contradecir, pues ahí está todo. Entonces, es una cualidad que debemos de tener todos para poder convencer y ser convincentes. Según la teoría del funcionalismo, la sociedad puede prevenir, sanar esos males. El conflicto reafirma el sistema, no lo destruye, porque permite modernizar las normas y lo que vienen siendo los valores. La teoría del conflicto, vamos a ver sus principios o sus postulados. La teoría del conflicto afirma que es una teoría revolucionaria. Afirma que no hay sociedad que dure para siempre, las sociedades evolucionan, las sociedades cambian, las sociedades se transforman. No hay sociedades perennes, no hay sociedades eternas que existen para siempre. Es un hecho que la sociedad va a cambiar, tiene que transformarse, tiene que evolucionar. La sociedad de la Edad Media es muy diferente a la sociedad de la Edad Moderna. La sociedad de la Edad Moderna es muy diferente a la sociedad de la sociedad contemporánea. Nosotros los que hoy nos sentimos modernos, actualizados, bueno, tú más que yo voy desactualizado de entrada. Es obvio que de aquí a cuando llegues a ser viejito como el maestro, la sociedad que te va a tocar vivir va a ser muy diferente a la de ahora. Ay, hija, en mis tiempos. Como hoy nos dicen bueno, te dicen mamás, alguna vez me dijo mi mamá o mi abuela, en mis tiempos, hijo, en mis tiempos. Así tú también algún día lo vas a decir a tus nietos, bisnietos, si Dios te presta vida, que yo sé que sí. En mis tiempos, hija, en mis tiempos. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, la sociedad evoluciona, se transforma, se cambia. No hay sociedades para poder, por tanto, sociedades funcionales.
Todas las sociedades traen consigo el germen de su destrucción para dar lugar a una nueva sociedad. Más que una sociedad funcional, las sociedades se transforman por el choque entre las mismas, la lucha de clases sociales. Todas las sociedades traen consigo o llevan consigo a su germen que las va a destruir, que las va a acabar. La sociedad porfirista, la de la historia de Porfirio Díaz, 1876-1911, 35 años de poder de Porfirio Díaz, trajo aparentemente una sociedad de orden, de progreso, de desarrollo, donde unos cuantos vivían en la comunidad, en los lujos, en los valores y no sé cuántas cosas más, en la sociedad puritana. Pero al mismo tiempo, esa sociedad puritana de buenos modales, de buena educación, de buen vestir, de buen comer, de buen beber, fastuosa, presunciosa, galante en su vestidura, etcétera, etcétera, generó su germen, que al mismo lado generó una sociedad de campesinos, de obreros, pobres, extremadamente pobres, calzonudos, sin zapatos, sin guaraches, descalzos, sombrerudos, ¿sí? Llenos de hambruna, tanto el obrero como el campesino, explotado por el cacique, por el terrateniente. Entonces ve cómo esa sociedad inconsciente o indirectamente no se dio cuenta de eso. Que ellos habían generado una sociedad pomposa, fastuosa, lujosa, llena de comodidades. Pero al mismo tiempo germinó en ella otra sociedad llena de pobreza, llena de carencias, llena de insuficiencias, que a la larga provocó la destrucción de esa otra sociedad. Esa es la sociedad. Y es así como esta teoría ve a la sociedad. La misma sociedad se va a autodestruir, porque la misma sociedad va a generar su germen de contradicción. Y aquí las sociedades evolucionan, se transforman, porque compañeros, es la única forma de evolucionar. Y ese es el otro punto. La lucha de las clases sociales es el motor de la historia. ¿Qué es lo que ha hecho que cambien las ciudades? O sea, las guerras, las luchas, los conflictos. ¿Qué hizo que México cambiara en la época colonial? La época colonial fueron 300 larguísimos siglos, 300 larguísimos años, 3 siglos, donde el español, el gachupín, permíteme la expresión, el desgraciado, el mendigo gachupín español, nos vino, que parezca redundante, a desgraciar, a joder, a fregar. Nada de progreso, nada de desarrollo, es una gran mentira quienes sostengan eso en historia, pero bueno, hay que respetar la diversidad de criterios. Pues entonces, ahora déjame sacar mis traumas y mis complejos. Bueno, no es cierto. Pero ante la época colonial, 300 larguísimos años, ¿sabes qué es vivir 300 larguísimos años bajo el dominio, el yugo, la explotación, el saqueo de los españoles a México? ¿Aguantamos? De 1521 a 1821, 3 siglos, 300 años. ¿Qué hizo que cambiaran las cosas? La independencia. Un loco, dicho con respeto y admiración, llamado Miguel Hidalgo Costilla, un cura, imagínate, si hoy se ve mal, en aquella época, ¿cómo se vio a Miguel Hidalgo? Un cura, que con el grito, ¡viva la Virgen de Guadalupe!, mueran los gachupines. Fíjate, empleó la palabra, el adjetivo, el verbo, el sustantivo, ponle el nombre que quieras, mueran, mata, asesina, acaba. Hidalgo no te vino a decir, bloquea carreteras, bloquea centros comerciales, no, él dijo, mueran, mata, asesina a los gachupines. Logró que la sociedad novohispana cambiara a una sociedad diferente a la novohispana. ¿Qué fue lo que hizo Madero? Pues lo mismo. Si Madero no hubiera tomado las armas y hubiera convocado al pueblo, no hubiera habido cambio de régimen, cambio de sociedad. El proyecto se mantuvo 35 años, y si no es por este loco, dicho con respeto, llamado Madero, no hubiera habido cambio, no hubiera habido cambio. Porfirio se hubiera muerto aquí en México tranquilamente, cómodamente, con sus fiestas, con sus ceremonias, añorante señor. Pero gracias a otro loco llamado Madero y su plan de San Luis, donde textualmente lo dijo, convoco al pueblo mexicano a tomar las armas, a acabar con el mal gobierno. Nunca dijo, convoco al pueblo mexicano a tomar carreteras, a bloquear carreteras, a tomar casetas, a tomar las armas y acabar con el mal gobierno.
Esta teoría, la teoría del desorden, la lucha de las clases sociales es el motor de la historia, es lo que mueve, es lo que va a cambiar, lo que va a transformar, lo que va a modificar a esa sociedad. Mientras no haya ese conflicto, esa guerra, esa lucha, difícilmente se va a poder cambiar este mundo. Nunca esperes que tu patrón mejore tus condiciones de vida. Nunca esperes que tu patrón un día te diga, yo te pago 200 por día, ¿sabes qué? Te voy a pagar a partir de mañana 500 por día. ¿Cuándo va a pasar eso? Es utópico, es irreal, es absurdo. No se puede cumplir esa situación. Nunca esperes que el patrón te diga, ¿sabes qué? Pues por tu buen trabajo o lo que sea, te voy a dar tantos premios, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. O sea, difícil. Entonces, mientras tú no luches por ti mismo y luches por tu clase social, la otra clase social difícilmente te va a poder transformar. Querramos o no querramos, va a haber siempre clases sociales, de las clásicas, ¿sí? Clase alta, clase media, clase baja. Los ricos contra los pobres contra los ricos, ¿sí? Nos estamos modernizando, pero aún así está subsistiendo, existiendo esa desigualdad social, económica, política, como tú le quieras llamar. Entonces, esta teoría del desorden ve la ciudad de otra manera muy diferente a, como te decía, la teoría del funcionalismo de Durkheim, de tal Cole Parson, de todos estos exponentes. La lucha de clases sociales es el motor de la historia. Solo a través de la guerra, a través de las armas, solo a través de los conflictos, es como vamos a cambiar. Entonces, esto no se haga, pues va a ser difícil cambiarlo. Claro, hay muchos ejemplos que nos han demostrado que la vía pacífica es la adecuada. Lo tenemos pensando en Él como persona, mas no como Dios, para no meternos en problemas. El mismo Jesús. Él creó un movimiento pacífico que vino a transformar, a acabar, y de hecho en la historia universal se menciona que una de las causas de la caída del poderosísimo imperio romano fue justamente el cristianismo, es decir, las ideas de Jesús. Mahatma Gandhi en la India, Martin Luther King en Estados Unidos a favor de los negros. Si los negros hoy son lo que tienen, y hoy tienen el reconocimiento que tienen, es gracias a Martin Luther King en los años 60. Si la India hoy es libre, es independiente como México del entonces poderoso imperio británico, gracias a Mahatma Gandhi, que creó la resistencia civil y creó la lucha pacífica. Y aunque no lo creas y me lo maljuzgues y me digas lo que quieras, acepto cualquier cosa. Mi mami se llamaba Enriqueta Ensástica Vida de Peralta, por si algo te sigue por algún recordatorio. El observador está haciendo lo mismo a través de la vía pacífica, difícilmente, pero ahí la lleva. Y así por el estilo. En fin, jóvenes, la historia nos da muchos ejemplos de cómo esta teoría aparentemente tiene mucho valor, pero también la historia nos da ejemplos de cómo otros personajes a través de la vía pacífica han logrado esos cambios. Por último, la causa de los conflictos los encontramos en el factor económico, que es el que determina los movimientos sociales. Para esta teoría del conflicto, del desorden, su origen de los conflictos, de esta desigualdad, de esta disfuncionalidad de la sociedad, lo encontramos en el factor económico. Y el factor económico es el que determina los movimientos sociales, es decir, la pobreza, el que unos cuantos tengan todo y la mayoría de la humanidad no tenga absolutamente nada. Es lo que va a provocar estos conflictos, su causa principal o su causa única. O sea, haya desigualdad, mientras haya unos cuantos con todos los privilegios, todos los a su favor y la mayoría viva en pobreza, eso va a ser el germen, el origen, la raíz de todo cuanto se presente en una sociedad. Bien, compañeras, con esto terminamos nuestra primera clase. Nos vemos en unos cuantos segundos en la segunda clase.